Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es el ciclo determinado for aplicado a una lista en Python. Y bueno, para esto en nuestra libreta de Google Colab lo que podemos hacer es poner como título ciclo for en listas. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Y ok, en ocasiones puede ser que en nuestro código tengamos la necesidad de que alguna actividad, alguna tarea se realice de manera automática. Y para esto podemos utilizar ciclos definidos o ciclos indefinidos. En este caso podemos trabajar con un ciclo for. Vamos a generar una lista que se llame a lo mejor amigos. Esta lista va a tener como elementos tres strings. Vamos a poner primero un nombre como primer elemento. Como segundo elemento vamos a poner el segundo nombre y un tercer string. Entonces tengo aquí una lista que tiene tres elementos, que son tres strings y representan tres nombres. Vamos a pensar que queremos hacer unas líneas de tal manera que en la ventana de salida se imprima la leyenda Feliz Navidad y el nombre de cada uno de los elementos que están conformando esta lista. Es decir, que se imprima el string Feliz Navidad y que en lugar de que yo tenga que escribir tres veces haciendo referencia a los tres nombres, bueno, pues que con el ciclo for se vea reflejado el nombre de cada uno de los elementos que conforman esta lista. Entonces, por ejemplo, si empezamos la sintaxis de for, pues es escribir primero como comienzo el nombre for y luego tenemos que declarar una variable que va a ser una variable iterativa, es decir, va a ser una variable que va a tomar todos los valores que estén dentro de la lista. Entonces, quizás podemos poner como nombre de la variable, pues qué tal, pues tal cual nombre, ¿no? Porque vamos a hacer referencia a nombres que están alojados en la lista. ¿Cuáles son los valores más bien, cuál es la lista cuyos valores va a adoptar esta variable iterativa? La lista es esta que generé aquí arriba y que se llama amigos. Entonces, vamos a poner aquí el nombre de la lista, amigos, y vamos a terminar con dos puntos. Lo que quiere decir esta línea es que esta variable iterativa, que puede ser cualquier cosa, podemos poner X, podemos poner Y, podemos poner nombres, podemos poner el nombre que nosotros querramos a esta variable iterativa. Esta variable iterativa va a tener, en este caso, tres valores. El primer valor que va a adoptar va a ser Hugo, el segundo va a ser Paco y el tercero va a ser Luis. Por eso es que el ciclo for se entiende que es un ciclo determinado, porque sabemos cuántas iteraciones se van a realizar. Se van a realizar tres iteraciones, porque hay tres elementos que conforman la lista. Ok, dentro de una sangría o una indentación de dos espacios, dentro de mi ciclo for, es donde yo voy a poner las tareas o las instrucciones que quiero que se repitan. Entonces, la primera instrucción que voy a realizar es muy sencilla. Simplemente va a ser un print. Vamos a imprimir dos cosas. Primero un string que diga Feliz Navidad. Y luego con una coma voy a separar el segundo elemento que quiero que se imprima. Y va a ser el valor que va a estar alojado en la variable iterativa nombre. Voy a poner aquí la variable nombre. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que va a hacer este código es que esta variable iterativa va a tomar tres valores. El primero va a ser Hugo, el segundo va a ser Paco, el tercero va a ser Luis. El primer ciclo y la primera iteración va a ser, ok, nombre va a tomar el valor de Hugo. Es decir, vamos a pensar aquí, vamos a decir, nombre va a ser igual a este string que se llama Hugo. Ok, en la primera iteración. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese valor que está alojado en nombre? Vamos a realizar todas las tareas que estén dentro de la indentación o la sangría de dos espacios. Entonces, vamos a imprimir esta leyenda y el valor que esté alojado en la variable nombre, en esta variable iterativa. El primer valor quedamos que va a ser Hugo. Eso va a ser en el primer ciclo, la primera iteración. En la segunda iteración, ahora el valor de nombre va a cambiar. Va a ser el segundo elemento, ahora va a ser Paco. Entonces también va a imprimir esta leyenda y va a imprimir el valor alojado en la variable nombre. Ese va a ser en el segundo ciclo, la segunda iteración.
La tercera iteración ahora va a tomar el valor de Luis, es decir, esta variable que yo decidí que se llame nombre, pero que puede ser cualquier, puede ser X, puede ser Y, puede ser lo que yo decida. Ahora va a tomar el tercer elemento de mi lista que puse aquí, que llamé amigos. Ok, entonces si le damos play, esperamos unos segunditos en lo que inicializa. Ok, vemos que efectivamente se imprime el string que puse dentro de la función print y el valor alojado en la variable iterativa. Esta variable que cambia de valor. El primer valor es Hugo, luego es Paco, luego es Luis. Lo realiza 3 veces. Entonces, por eso comentábamos al inicio que es un ciclo determinado, porque como tenemos 3 elementos, sabemos que se van a hacer 3 iteraciones. ¿De acuerdo? Vamos a poner un último print aquí. Print. Si se fijan, bueno, voy a poner lo que sea, voy a poner listo. Si se fijan, esta instrucción se va a realizar solo hasta que haya terminado los 3 ciclos de mi ciclo for. Si se fijan, este print ya está fuera de la sangría de 2 espacios o fuera de la indentación de 2 espacios de mi ciclo for. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si le damos play, vamos a ver las 3 iteraciones que ya habíamos visto antes. Y por último, este último print o esta última instrucción que se realiza hasta el final del ciclo for. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal que queremos contar los elementos de una lista? Vamos no sé, vamos a generar una lista. Por ejemplo, ¿qué tal que tenemos una lista con varios números? Quizás 3, 41, 12, 9, 74, 15. Tenemos esta lista. Bueno, en realidad en Python pues existen muchas funciones predefinidas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos elementos conforman la lista amigos, por ejemplo aquí hay una función que se llama len. Vamos a ponerle play. Bueno, me dice que son 3 elementos, ¿sí? Hay 3 elementos en la lista amigos. 1, 2, 3. Bueno, ya lo sabíamos. Si quisiéramos saber ahora en esta nueva lista que acabo de generar aquí, si ponemos la función predefinida len, me dice que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 elementos en esta lista. Ok, pero bueno, ¿cómo pudiéramos hacer, digamos que este ejercicio generando, sin usar la función predefinida y utilizando el ciclo for? Vamos a poner aquí un comentario. Vamos a poner contar el número de ítems en una lista. Ok, esta va a ser nuestra lista. Este es, digamos que, haciendo trampa usando la función len. Vamos a hacerlo con un ciclo determinado for. Para esto, pues vamos a necesitar primero un contador. Inicia en 0. ¿Sí? Esta variable es la que le vamos a ir sumando valores conforme vayamos avanzando en los elementos que conforman nuestra lista. Y al final, esta variable es la que nos va a decir cuántos elementos hay alojados en esta lista. Vamos a empezar con la sintaxis. Vamos a escribir for. Vamos a generar una variable iterativa. Esta variable puede ser pues, lo que decidamos. Cualquier cosa le podemos poner. En este caso vamos a decir ítem, ¿no? Para hacer referencia a que son los ítems que están dentro de la lista que vamos a estar navegando, que vamos a estar explorando. Y ya en este caso, en lugar de hacer referencia a una variable que contiene una lista, voy a poner explícitamente la lista que, bueno, escribí aquí arriba. Vamos a copiarla para ahorrar tiempo. Ok, entonces, esta variable, ahora la variable se llama ítem. Esta variable va a estar ocupando o va a tomar todos los valores que estén dentro de la lista. Es decir, el primer valor de ítem va a ser 3, el segundo valor va a ser 41, el tercer valor va a ser 12, después va a ser 9, después va a ser 74 y por último va a ser 15. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Bueno, lo que voy a afectar aquí, en realidad en este caso no va a ser los valores que van a estar contenidos en la variable iterativa ítem, puesto que lo único que quiero saber es cuántos elementos hay en la lista. Para esto, más bien voy a trabajar con la variable o con el contador que generé aquí arriba, count,
Y vamos a decir, ok, el primer valor de count, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este 0 que está aquí arriba. Y vamos a decir, bueno, al valor actual de count, vamos a sumarle 1 en cada ciclo, en cada iteración. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera iteración, aquí en esta línea, lo que va a entender Python es, ok, vamos a generar una variable iterativa que se va a llamar item. Y esta variable va a tomar todos los valores que están dentro de esta lista, los va a tomar cada iteración. Entonces, en la primera iteración, el valor de ítem pues va a ser 3. ¿De acuerdo? Es como si aquí tuviéramos, ok, el primer valor va a ser ítem, el valor de ítem o el primer valor de ítem va a ser 3. Y dentro de la sangría de dos espacios vamos a realizar estas actividades, estas tareas. Entonces, en realidad lo que le estoy pidiendo a Python aquí es que actualice el valor de esta variable. Sabemos que el valor en la primera línea era 0. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor? El nuevo valor va a ser, ok, ¿cuánto vale aquí count? Aquí sabemos que count en este momento vale 0. Entonces, a este 0 le vamos a sumar 1 y lo vamos a guardar en la misma variable. Es decir, vamos a actualizar el valor de la variable. Entonces, en el primer ciclo va a cambiar de 0 a 1. Entonces, vamos a pensar que se realiza el primer ciclo. Regresamos aquí arriba. Entonces, ahora item va a pasar a tomar el segundo valor. Es decir, ahora va a ser igual a 41. Entramos a realizar por segunda vez la instrucción que está dentro de la indentación de dos espacios y decimos, bueno, ahora vamos a actualizar nuevamente el valor de esta variable. Si recuerdan, aquí el valor ya era 1. Entonces aquí es count vale 1 más 1, entonces va a pasar a ser 2. El valor de la variable count se va a actualizar en el segundo ciclo a 2. Y si se fijan, bueno, regresamos arriba, en la tercera iteración ahora el valor de la variable item va a ser igual a 12. Si se fijan, en realidad no estoy haciendo nada en realidad con los valores que se van guardando en item, sino simplemente lo estoy utilizando para poder generar diferentes ciclos y poder, en este caso, actualizar la variable count. Entonces, para el tercer ciclo, pues el valor de la variable count era 2 más 1, entonces va a pasar a ser 3 y ese es el nuevo valor que se va a guardar en count. Vamos actualizando la variable en cada ciclo. Entonces, si se fijan, pues le voy a estar sumando 1 a la variable count tantas veces como elementos tenga en la lista. Entonces, el último valor de count va a ser, bueno, el primero fue 1, el segundo va a ser 2, en el tercer ciclo va a ser 3, en el cuarto va a ser 4, en el quinto va a ser 5 y por último en el sexto ciclo va a ser 6. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede si le damos play a nuestro código. No pasa nada porque se me olvidó poner la instrucción de que imprima. Vamos a poner un string vamos a poner cuenta, por ejemplo, 2 puntos, espacio, y pues necesito pedirle que me imprima el valor de la variable count, ¿no? Es decir, lo que hizo Python pues fue generar los ciclos, pero como no le pedí que me mostrara nada, pues no mostró nada. Entonces, ahora sí, con este print le estoy pidiendo que imprima, bueno, dos cosas. Primero este string, que es este de aquí, y segundo, estoy separando con la coma, ahora le estoy pidiendo que imprima el valor alojado en count. Es decir, va a imprimir el último valor que se alojó en count. Entonces, en este caso, pues es 6. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, bueno, lo que hicimos fue utilizar el ciclo for para poder ir navegando a través de esta lista y en este caso determinar cuántos elementos contiene esta lista. ¿De acuerdo? Un tercer ejemplo pudiera ser, a lo mejor ahora que estuviéramos interesados, no en determinar cuántos elementos hay en la lista, sino en la suma de los elementos que están dentro de la lista. Es decir, yo quiero saber cuál es la suma de 3 más 41 más 2 más 9 más 74 más 15. En este caso quisiera ahora contar los elementos que están dentro de la lista. No saber cuántos elementos son, sino cuál sería la cuenta. Entonces, para esto generamos una nueva celda. Vamos a poner calcular la suma de los elementos la suma de los elementos
de una lista. Ok, bueno, nuevamente hay una función ya definida por Python que se llama sum, y pues esta función realiza precisamente la suma de los elementos que están en una lista. En este caso, la suma parece ser que es 154. ¿De acuerdo? Vamos a corroborarlo o vamos a desarrollar nuestro código que hace esa misma función utilizando un ciclo definido for. En este caso, vamos a generar una variable, le voy a poner total, ¿sí? Que al final pues me va a dar, ahí es donde voy a ir guardando los valores de la cuenta, ¿no? Ahí es donde voy a ir pues sumándole el 3 más 41 más 12 más 9. El primer valor pues va a ser 0. Vamos a empezar, vamos a dar de alta esta variable total con el valor de 0. Vamos a empezar con nuestro ciclo for. Entonces la sintaxis pues es la misma. Vamos a poner nuestro for y vamos a declarar otra vez la variable iterativa. Esta variable que va a ir cambiando, la variable que va a ir tomando los valores de nuestra lista. En este caso tenemos una lista con números enteros. Entonces, puesto que es una lista con números enteros, voy a decidir ahora ponerle número. La variable iterativa se va a llamar número, pero puede ser, en realidad puede tener el nombre que ustedes gusten. Y bueno, la lista va a ser esta, la voy a copiar. Y terminamos siempre con 2 puntos. Ok, ahora dentro de la sangría de 2 espacios del ciclo for, vamos a poner la tarea que quiero que se realice de manera automática un número determinado de veces. ¿Cuántas veces se va a realizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va a realizar 6 veces. Vamos a realizar 6 veces una tarea. ¿Cuál va a ser esta tarea? Pues va a ser actualizar el valor de la variable total. En este caso, ahora voy a sumar total. Y el primer valor pues va a ser este 0. ¿Cuánto le voy a sumar al primer valor 0? Le voy a sumar primero el valor número 1 de la lista, el primer valor de la lista. Entonces sería total más 3. Solo que pues no puedo poner 3 aquí porque lo que quiero es que lo haga de manera automática. Entonces en lugar de 3, pues voy a poner el valor de la variable iterativa, esta variable que va a ir tomando estos valores. Entonces voy a poner aquí número. Entonces, en el primer ciclo, ¿sí? Aquí la variable iterativa, voy a poner aquí como comentario, número va a ser igual al primer valor, ¿no? A 3. Entonces, aquí sabemos que este total, pues primero es igual a 0. Vamos a actualizar esta variable. El nuevo valor va a ser igual al resultado de esta operación. Y esta operación primero es total, es 0, más el primer valor que toma número, el valor que toma en la primera iteración. El valor que toma en la primera iteración pues es este 3. Entonces sería 0 más 3. Entonces aquí el valor de total sería 3. Ese es en la primera iteración. En la segunda iteración, ahora el valor de número pasa de ser este 3 a ser el siguiente elemento que es 41. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la sangría de 2 espacios dentro del ciclo for y aquí le decimos a Python, ok, actualiza el valor de la variable total. ¿Cuál va a ser el nuevo valor? Va a ser el resultado de esta operación. El resultado de esta operación sería el siguiente, sería total, que era el valor anterior del ciclo 1, era 3, más el nuevo valor de la variable iterativa número. ¿Cuál es el nuevo valor en el ciclo 2? Es este 41, ¿sí? Este que pusimos aquí, 41. Entonces sería 41. Entonces sería la operación 41 más 3, 44. Entonces el valor de total pasaría a ser de 3 ahora a 41. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí 41 es el nuevo valor de total. Pasamos ahora a la tercera iteración. El valor que va a tomar número, el valor que va a tomar la variable iterativa, va a pasar del 41 al 12. Este es el valor en la tercera iteración. Entonces pasamos nuevamente a la sangría de 2 espacios. Vamos a actualizar nuevamente la variable total. Entonces el valor que va a tomar, el nuevo valor que va a tomar la variable total va a ser el resultado de esta operación. Entonces el valor actual de total, si recuerdan, era 41 en la segunda iteración, más
el nuevo valor de la variable iterativa número, que es 12. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, era 44, el resultado de la suma anterior. Entonces, al 44, pues se le suma el 12 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacerlo, solo que en esta ocasión, para que nos imprima, ahora sí vamos a ponerle el print. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Pues necesitamos, bueno, igual podemos empezar como con un string. Vamos a escribir total, pues para que nos ponga este string y el valor, el último valor de la variable total. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Okay, 154, que es la suma de, vamos a poner, le voy a quitar este comentario, voy a poner otro print, como para comparar estos dos. Vamos a ponerle un string que diga, este es el primer print, coma, voy a cerrar un paréntesis que me falta, y ok, si se fijan, este es el primer print, es el resultado de la línea 2 que le dice a Python imprime el primer string que dice este es el primer print y el resultado de esta función. Esta función pues ya viene definida por Python, pero si se fijan, aquí hicimos nuestra propia función con estas cuantas líneas, con estas 4 líneas. Y bueno, esta segunda línea en la ventana de salida es el resultado de este segundo print. ¿De acuerdo? Hay otro ejemplo, a lo mejor un poco más interesante. Vamos a hacerlo. Ok, ¿qué tal? Estamos interesados ahora en determinar cuál es el valor más grande de una lista. Vamos a poner aquí determinar el valor más grande de una lista. Nuevamente, pues hay una función que ya existe en Python, una función predefinida que se llama max. Entonces, si ponemos aquí adentro ponemos aquí dentro nuestra lista, vamos a ver que el valor más grande es este 74. ¿De acuerdo? Efectivamente tenemos un 3, un 41, 12, 9, 74, 15. El valor más grande pues es el 74. Es nuestra función predefinida. Entonces, bueno, vamos a comentarla y vamos a desarrollar nuestra propia función utilizando un ciclo for. Para esto, pues vamos a generar una variable. Le voy a poner ahora mayor. Esta variable pues va a ser la que nos va a decir al final cuál es el valor del elemento más grande en la lista que tenemos aquí. Vamos a empezar ahora, en lugar de ponerle 0, voy a aprovechar para comentarles que en Python podemos especificar que una variable sea igual a none. None significa que no hay un valor en absoluto, ¿sí? Que no tiene un valor, y en Python lo podemos hacer utilizando esta nomenclatura. Entonces, en lugar de poner 0, pues decido poner none, ¿no? Que no tenga valor. ¿Ok? Y esto, pues, para hacer pues una diferenciación de lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Vamos a empezar con nuestro for. Nuevamente, tenemos que generar una variable iterativa. Podríamos ponerle x, podríamos ponerle y, no sé qué será. Vamos a ponerle número otra vez. Ahora voy a decir, ok, número en esta lista. Y terminamos con los dos puntos. Y ahora sí, dentro de la sangría de dos espacios del ciclo for, vamos a poner las instrucciones o las tareas que quiero que se realicen un determinado número de veces. ¿Cuántas veces? Me parece que son 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 veces las que se va a realizar la tarea, todas las tareas o todas las líneas o las instrucciones que ponga dentro de la sangría de dos espacios. Entonces, para esto ahora vamos a necesitar un if anidado, ¿sí? Porque vamos a tener que tomar una decisión. Es decir, vamos a comparar un número con otro. Vamos a decir, ok, si este es más grande que el otro número, entonces vamos a actualizar una variable. En este caso vamos a actualizar la variable mayor. Entonces, para esto vamos a utilizar un operador lógico OR.
Es decir, voy a hacer esa comparación que les comentaba. Si este valor es más grande que este, entonces sí actualiza la variable mayor. Podemos comenzar diciendo, ok, por ejemplo, mayor es la variable que voy a ir, en donde voy a ir guardando los números conforme vayan siendo más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el primer valor es non, para empezar, pues le voy a decir si mayor es non, ¿sí? Si esto es verdadero, entonces actualiza el valor de la variable mayor, ¿no? O eso solamente va a ocurrir en la primera iteración, ¿no? Automáticamente, como el primer valor que va a tomar la variable iterativa número va a ser 3, entonces aquí inmediatamente va a decir esto es verdadero porque mayor en la primera iteración sí va a ser igual a non. Pero bueno, en la segunda iteración, ¿qué va a pasar? Aquí voy a decir, bueno, si el valor de la variable iterativa número es mayor que el valor alojado en mayor, entonces vamos a cambiar el valor de mayor. Vamos a actualizar el valor de la variable mayor. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de la variable mayor? Pues va a ser el valor de la variable iterativa. Número. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esto nuevamente. Lo que va a pasar aquí es, en la primera iteración, bueno, lo primero que va a pasar es que se da de alta una variable que se llama mayor y se le asigna la variable non, es decir, que no tiene valor en absoluto. Y después empezamos con el ciclo for. Entonces decimos, bueno, esta variable iterativa va a tomar todos los valores que están dentro de esta lista. El primer valor va a ser el 3. Entonces, en la primera iteración, número va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la primera línea o la primera instrucción de nuestro ciclo for. Entonces, aquí hay pues un if que me ayuda para tomar una decisión. Entonces, el if quiere decir lo siguiente. Si esta operación lógica da como resultado un verdadero, entonces se va a realizar la instrucción que está dentro de la sangría de dos espacios del if. Si da como resultado un falso, entonces no se va a realizar la instrucción que esté dentro de la sangría de dos espacios y va a pasar a la al siguiente ciclo, a la siguiente iteración. Entonces, vamos a pensar en la primera iteración. La primera iteración, bueno, ya quedamos que mayor ocupa, vamos a poner aquí, vamos a decir que, bueno, voy a ponerlo aquí arriba como comentario, solo para irlo viendo. Mayor es igual a non. Ok, la primera iteración. El primer valor que toma número es 3, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí también número es igual a 3 en la primera iteración. Ok, entonces llegamos a esta línea de mi primer ciclo for, de mi primera iteración. Mayor es non. Entonces, si se fijan, en la primera iteración esto es verdadero. Como en el OR, solo uno de las dos condiciones, la de la izquierda o la derecha, tiene que ser verdadera. Si una o las dos son verdaderas, automáticamente esta operación lógica da como resultado un true, un verdadero. Entonces, dado que esto es verdadero, se va a realizar la instrucción que está dentro de la sangría de dos espacios del if. Entonces, aquí se actualizaría la variable mayor. Antes era non y ahora va a ser igual al valor de mi variable iterativa, número, que es este 3. Entonces, esto se actualizaría, ya no va a ser igual a non, ahora va a ser 3. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos ahora a la segunda iteración. En la segunda iteración, ahora el valor de la variable iterativa número ya no va a ser este 3, sino ahora va a ser 41. Entonces, cambiamos a 41. Ok, mayor aquí sigue siendo 3. Entramos a la primera instrucción de mi ciclo for y decimos, ok, si esta operación lógica da como resultado un verdadero, se va a realizar esta instrucción. Es decir, si esta operación lógica da como resultado un verdadero, vamos a actualizar el valor de la variable mayor. Entonces aquí decimos, mayor es non, pues no, en la segunda iteración mayor ya es igual a 3. Entonces, bueno, esta parte, pues de aquí en adelante ya va a ser falso.
Pero hay otra posibilidad. El OR, acuérdense que con que una de las partes sea verdadera, me va a arrojar al final un true. Entonces vamos a ver si la parte derecha es un verdadero o es un falso. Entonces, número. Quedamos que ahora número es igual a 41 en la segunda iteración. Aquí lo puse, 41. Número es mayor que la variable que le puse mayor. Entonces, 41 es más grande que 3. Eso es verdadero. 41 sí es más grande que 3. Entonces vuelve a dar un true. Es decir, el resultado aquí en el if va a ser un true. Y como es verdadero, entonces se va a realizar esta actualización. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de mayor? Pues va a ser el valor que está alojado en número, que quedamos que es 41. Entonces mayor ya no va a ser 3, sino ahora va a ser 41. ¿De acuerdo? Ahora, si pasamos a la tercera iteración, ahora la variable iterativa ahora ya no va a ser igual a 41, ahora va a ser igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar aquí el valor de número, ahora es 12. ¿De acuerdo? En la tercera iteración. En la tercera iteración, el valor de número es 12. Entonces entramos a esta primera línea. Ya sabemos que la parte izquierda del OR pues va a ser falsa porque mayor, en este caso, ahora es igual a 41, ya no es igual a no. Entonces esto es falso, pero hay que ver si la parte derecha es falsa o es verdadera. Entonces aquí me dice, ok, número. En la tercera iteración, la variable iterativa número es igual a 12. Entonces, número es más grande que el valor que está guardado en la variable mayor. En este caso, si se fijan, esto es falso, ¿sí? Porque número es 12, que es un número más pequeño que el 41. Entonces, aquí ahora tendríamos un falso. Y como es falso, ya no se realizaría la instrucción que está dentro de la sangría de dos espacios del if. La va a ignorar, es decir, la va a ignorar y se va a ir a la siguiente iteración, a la cuarta iteración. Entonces ahora número tomaría el valor de 9. ¿Sí? Número en la cuarta iteración va a ser igual a 9. ¿De acuerdo? A 9. Y entonces entra otra vez a esta parte, determina si alguna de estas dos condiciones es verdadera. Ya sabemos que esta pues va a ser falsa. La de la derecha es falsa o es verdadera. Número, que ahora vale 9, es más grande que el valor de mayor, que es 41. Si fijan, en este caso también sería falso. También sería falso. Entonces, por lo tanto, no se va a actualizar el valor de mayor. Y regresamos aquí arriba y pasaríamos ahora a la iteración número 5. Ahora, en la iteración número 5, el valor de número ahora va a ser 74. Entramos otra vez al if, a esta primera línea del ciclo for. Sabemos que la parte izquierda da como resultado un falso, pero ¿y la parte derecha? En este caso, número, que vale 79, es más grande que el valor de mayor. Y si se fijan, pues ahora es un 74. 74 sí es más grande que 41. Entonces aquí tendríamos un true. Tendríamos un true. Y dado que tenemos un verdadero, sí se va a realizar esta instrucción. Es decir, sí se va a actualizar el valor de mayor. Y va a pasar a ser de 41, ahora va a pasar a ser 74. 74. Y bueno, como se pueden imaginar, en la última iteración, pues número va a ser igual a 15. Y puesto que este 15 no es más grande que 74, entonces la última iteración va a dar en el if un falso y ya no se va a realizar la actualización de mayor. Entonces el último valor de mayor va a ser 74. Entonces le vamos a pedir que imprima el último valor de la variable mayor. Vamos a ponerle un string que diga el mayor es y luego la variable. Quiero que al final me dé el último valor que quedó en la variable mayor. ¿De acuerdo? Y incluso podemos hacer algo. Podemos pedirle en cada iteración en el if, vamos a pedir
que nos imprima también. Digamos que esto ya es para embellecer un poco el código. Voy a poner un string que diga elemento, dos puntos. Voy a poner la variable número, porque quiero que en cada iteración ver cuál es el valor de la variable número. Y también quiero ver cuál es el valor de la variable que se va guardando en mayor, la variable mayor. Entonces, bueno, pongo primero un string, el elemento y la variable número. Es decir, aquí me va a ir mostrando el 3, el 41, el 2, el 9, el 74 y el 15. Y aquí me va a ir mostrando el valor de la variable mayor para ir viendo cómo se va actualizando. ¿De acuerdo? Y lo tengo que poner afuera de la sangría de los espacios del if, porque si lo pongo adentro de la sangría, solamente se va a imprimir cuando esta operación sea verdadera. Es decir, solamente se va a imprimir pues, cuando se actualiza la variable mayor. Entonces, por eso lo pongo fuera del if para que en las 6 iteraciones me muestre esta impresión. Y bueno, al final que me muestre esta impresión también. Vamos a poner play. Vamos a ver qué es lo que obtuvimos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, primero, el primer valor de la variable número es 3, luego es 41, luego es 12, luego es 9, luego es 74, luego es 15. En la primera iteración, el valor de mayor pasó a ser de none, cambió a 3. En la segunda iteración, de 3 cambió a 41. Pero en la tercera iteración no cambió, porque aquí 41 es más grande que 12, es decir, no se cumplía que 12 fuera más grande que 41. Tampoco en la iteración cuarta, pero en la quinta sí cambió. Mayor pasó a ser, de este 9 pasó a ser el 74, y en la última iteración ahí ya no cambió, porque no se cumplió esta parte, no se cumplió que el número fuera más grande que mayor. No se cumplió que este 15 fuera más grande que 74. Entonces, por lo tanto, el valor más grande es el 74. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo. Muchas gracias.